Bien, hoy os voy a hablar del colegio invisible. Como os dije anteriormente, sí, en el vídeo anterior, nos engañan. Nos engañan hasta tal punto de que nos hacen creer que la verdad es mentira y que lo que es mentira, solo una ilusión, se trata de la verdad. Bien, pues esto no es así. Hay una verdadera conspiración, pero la conspiración no es la que nos cuentan. La conspiración es justo lo contrario. Y los enemigos que nos quieren hacer creer que son, en realidad son nuestros amigos. Los verdaderos Illuminati son los amigos de la humanidad, son nuestros amigos. Y el verdadero enemigo es el que se cubre con ese ropaje, con ese manto llamado Illuminati falsamente. Son los falsos Illuminati. Y que no son otros que los secuaces dormidos, tontos, porque no saben de lo que es, ni han despertado a la verdad, de los arcontes, cuyo jefe, general, diríamos de alguna manera, es Arimán, el famoso Arimán de los persas, de Zoroastro. Ese es el falso demiurgo. Ya os contaré, yo mismo estuve equivocado en su momento. Yo pensaba que, como algunos grupos ultra radicales que hay por ahí, de que el demiurgo es el enemigo. No, no. De hecho, el demiurgo vive en nosotros. No. Pero ya os lo diré, porque evidentemente yo puse al demiurgo como el enemigo. No. El falso demiurgo. El impostor. El suplantador. Es Arimán. Satanás. En la mitología cristiana. Como os he dicho, hoy vamos a hablar del colegio invisible. Y quiero que pongáis mucha atención. Porque cuando escuchamos por primera vez la expresión colegio invisible, lo primero que se nos viene a la cabeza, en caso de ser racionalistas, es que se trata de alguna institución secreta que trabaja de cara a la sociedad de un modo oculto, invisible. Si abandonamos el racionalismo y nos hacemos un poco más fantasiosos, podemos llegar a creer que se trata de una institución de los planos espirituales y que está regida por entidades incorpóreas o fantasmales, es decir, lo que se conoce como los maestros ascendidos, y que serían las entidades que nos proporcionarían tan ansiadas enseñanzas. Bien. La tercera opción entendemos que se trata de la más correcta, dado que es la universidad interior, individual y propia de cada uno de nosotros, donde el tutor es alguien muy cercano y al mismo tiempo un gran desconocido, nuestro maestro interior, también conocido como ángel guardián o como quiera que lo denominen en cualquiera de las tradiciones. El aula, en esta opción de la que tratamos, no es otra que una determinada parcela de nuestra propia mente, donde repasamos todas las lecciones mediante la visualización. Y donde las materias a tratar no son otra cosa que las contenidas en el Liber Mundi, el libro del mundo o libro de la naturaleza. Estamos hablando de pensamiento, estudio de los fenómenos y reflexión, es decir, de ciencia, nada de magia burda. Nosotros no nos consideramos magufos,
No creemos en los ovnis, ni en la magia barata. La magia verdadera se está haciendo en la ciencia, se está haciendo en la física cuántica, y se está haciendo en la física de partículas. Bien, el Colegio Invisible está constituido de todos aquellos seres que, habiendo despertado a la luz de la verdad, han alcanzado un determinado nivel de maestría y se encuentran en disposición, principalmente mediante su ejemplo, de transmitir a sus semejantes las sagradas enseñanzas que se encuentran ocultas en el Liber Mundi, en el libro de la naturaleza, como hemos dicho. Toda esa verdad se puede condensar en única sentencia. Todos somos uno, una unidad, y como tal debemos protegernos y amarnos los unos a los otros. Da igual quien lo dijera, si lo dijo Zoroastro, lo dijo Cristo o Manes. Es que es así, es que es una verdad universal. Toda criatura es un microcosmos, o unidad compleja de naturaleza holográfica que contiene en su interior la esencia informativa del macrocosmos, que no sería otra cosa que el multiverso que nos rodea, los muchos universos, los infinitos universos que nos rodean. Si los seres pensantes, como es el caso de la especie humana, mediante la introspección, la meditación y la visualización, somos capaces de ponernos en contacto consciente con las más importantes criaturas que conforman la colonia del universo, que es nuestro propio cuerpo físico, nuestras propias células. Por ejemplo, adquirimos el conocimiento que esas criaturas de las que somos parte y que forman parte nuestra nos proporcionen. Y no solo a nivel de curación personal, razonando con las colonias de virus y bacterias, sino también, y es muy importante, a nivel espiritual. En un determinado nivel de interiorización, mediante la concentración, la individualidad de la personalidad se diluye como un azucarillo entrando en contacto con todos y cada uno de sus innumerables hermanos espirituales, desde el que soporta al más diminuto grano de arena hasta el que dirige majestuosamente a un astro por el inmenso espacio interestelar. En ese punto de conciencia, todos somos uno solo, Y la propia unidad corporal del multiverso es consciente de todas y cada una de sus partículas individuales. Es en ese punto, u otro muy cercano, que se recibe información trascendente, tanto de la composición de la materia como de los círculos en progresión espiral que conforman los planos invisibles del ser intangible que denominamos como demiurgo, transformado en Adán Kadmon y que lo llena todo con su éter, su nous, su esencia inmortal. No hay espacio vacío, nos dice el Colegio Invisible a través de la Fama Fraternitatis, pues todo está lleno de ti y de mí. Bueno, hoy quería hablaros de unos libros un poquito interesantes. Vamos a ver, estos son encuadernados por mí, con lo cual esto no lo vais a poder encontrar en ningún sitio, porque tuve durante una época la manía de coger libros que tenían una cierta similitud estructural y encuadernarlos como si fueran uno solo, a pesar de que sus autores eran muy distintos, eran diferentes. Entonces aquí tenemos La voz del silencio, La voz del silencio, de Madame Blavatsky, ¿veis? Es un libro interesante de que lo tengáis. Luego tenemos este otro, que es tan o más fundamental que el anterior, el Tao Te Ching. Y para finalizar, si no me molesta la gata, que la tengo aquí al lado,
es la Pistisofía en una de sus mejores traducciones. ¿Vale? Espérate, a ver, ¿lo veis así? Bien. La Pistisofía es el libro fundamental de los gnósticos. Y los rosacruces son gnósticos. En un tiempo se la llamó la Biblia de los gnósticos, antes de que se trabajara con aquellos manuscritos encontrados en Nag Hammadi y que ahora ocupan una gran porción del legado gnóstico. Pero entonces, sobre todo en el siglo XVIII, en la época en la que hubo el boom esotérico ocultista, en realidad a lo único que se podía tener acceso era a este libro, que es la Pistisofía. Y entonces a través de él se ha conocido mucho de la gnosis, pero claro, la gnosis no estaba completa en ese libro, había mucha más información. Y esa información es posterior. Por eso es importante que tengáis en cuenta que no siempre lo que tenemos del pasado, entre otras cosas porque está mutilado. Se quemaron muchas obras en la biblioteca de Alejandría, hubo 2 incendios provocados. Fueron miles y miles de pergaminos y de libros de algún tipo que se echaron a perder. Pero evidentemente, bueno, todas estas cosas las iremos viendo poquito a poco. Tenemos una memoria molecular, una memoria genética y también tenemos una buena antena con acceso a lo que se denomina como la memoria de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí podremos atrapar el conocimiento y traerlo hasta nosotros por muchas dictaduras del tipo que sean, religiosas, políticas, de pensamiento, que intenten destruir el legado de la humanidad para con la humanidad. Bien, otra cosa que os quería decir, esto es una tontería, pero que sepáis que, bueno, no soy la alegría de la huerta, y menos con delante de una pantalla del ordenador. O sea, sonreír y eso es importante también, claro. Mis padres no tuvieron dinero para arreglarme la boca y tengo los dientes trastabillados. Que sepáis que no sonrío demasiado, pero no porque sea un tarugo, un trozo de hielo o un carbón. Es que estoy desconformado. Nací así, me crié así y moriré así, tal como soy. ¡Hasta otra!